sesión número 164 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 165 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025. En primer lugar, un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. Oficio de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, por el cual pone en conocimiento de esta comisión oficio enviado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura respecto de la situación que afecta a las regiones australes del país por la presencia de la especie marina invasora Metridum senile, anémona, solicitando que evalúe la posibilidad de declarar plaga a la especie en cuestión con las medidas administrativas que ello conlleva, incluyendo recursos para investigación, planes de control y en lo posible erradicación. Invitación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en conjunto con Oceana Chile al seminario taller Trazabilidad Pesquera, el camino hacia la pesca del futuro, el cual se celebrará los días 13 y 14 de octubre de 2025 en dependencias del Cernapesca. El objetivo del seminario es demostrar las capacidades y experiencias nacionales para la implementación de herramientas de trazabilidad y rastreabilidad en la cadena de valor. Solicitud para exponer de organizaciones de pescadores artesanales pelágicas de la región de los lagos con embarcaciones menores y que operan en la cuota residual, representada por los señores Jorge Bustos, David Maldonado, Marco Godoy y Luis Alvarado, con el objeto de exponer acerca de la problemática que se está generando en la región producto de la dificultad en el proceso de incorporación de nuevas embarcaciones que actualmente operan los recursos sardina común y anchoveta en el régimen artesanal de extracción RAE, ya que el tema se encuentra en plena discusión y análisis regional en el proceso de definición de los criterios de distribución de cuotas de la nueva ley de fraccionamiento. Carta de fecha 16 de septiembre de 2025 de la Coordinadora Nacional de Jivieros dirigida a esta comisión solicitando investigación y fiscalización sobre la representación chilena en la OROP PS en materia de jibia. Reemplazo del diputado señor Diego Ibáñez por la diputada señora Carolina Tello. Pareo para la presente sesión entre el diputado Mauro González y la diputada Carolina Tello. Y finalmente, presidente, un reemplazo del diputado Miguel Ángel Calisto por el diputado señor Jorge Zafirio, quien se encuentra presente. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna observación respecto a la cuenta? Cerrada la cuenta. Está ansioso, diputado. Cerramos la cuenta. Pasamos a puntos varios, que entiendo que el diputado Romero tiene... Dos notas, espero que me dé unos minutos para darle lectura. Creo que a la primera me van a responder hoy día, que bueno. Y bueno, saludar a don Julio Salas, su secretario, y a la directora de Cernapesca que nos acompañan, la señora María Soledad. Buenas tardes, qué bueno que estén acá. En atención a lo conversado entre nuestros equipos asesores durante la sesión de la Comisión de Pesca, señor presidente, celebrada el miércoles 3 de septiembre, me permito remitir a usted la presente comunicación con el objeto de precisar la información solicitada por intermedio de la Cámara. Considerando las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, es importante señalar que no se requiere información adicional a la contenida en las resoluciones públicas que sancionan las sesiones respectivas. En concreto, lo solicitado, señor presidente, corresponde a un informe consolidado referido a los recursos pesqueros cerrados, jurel, sardina, anchoveta, merluza común y merluza austral, con registro artesanal de extracción de la licencia transable de pesca A y B, comprendido los periodos 2024 de enero del 2025. Al respecto solicito lo siguiente. 1. Volumen total y listado de sesiones separado por región y sedente, artesanal a artesanal y artesanal a industrial. Volumen total del listado de sesiones separado por región y sedente, industrial, artesanal. Volumen total separado por países sedentes de las sesiones de la ORP -PS correspondiente al recurso jurel recibido por la industria individualizadas en nuestro país. Valor comercial declarado pagado por cada una de estas sesiones.
Y por último, impuestos pagados correspondientes por cada una de las operaciones comerciales de compra-venta. En caso de no existir información a los puntos 4 y 5, favor indicar explícitamente que dicha información no está en los registros. Esta nota se lo voy a dejar a usted, presidente, que va dirigida al señor subsecretario. Y por último, presidente, con fecha 4 de septiembre del presente año, la receptora judicial, la señora Viviana Maclin Vargas, concurrió al domicilio de INDESPA, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala, ubicado en Blanco 937, piso 6 de Valparaíso, con el objeto de practicar una diligencia de notificación judicial laboral, causa rol P-8075-2024. De acuerdo con el certificado emitido por la receptora judicial, señor presidente, en el lugar se informó que el representante legal de INDESPA había cambiado, pero se negó la entrega de información complementaria, impidiéndose así materializar la notificación ordenada por el tribunal. Cabe recordar que INDESPA, en su calidad de órgano público, está sujeto a los principios de probidad administrativa y transparencia, consagrado en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley sobre Acceso a la Información Pública. La negativa a proporcionar antecedentes básicos y públicos, como la identidad del representante legal vigente, no solo constituye un obstáculo al normal funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que además podría configurarse como una infracción a los principios de probidad y legalidad que rigen los órganos del Estado. Por lo expuesto, señor presidente, solicito su oficio a la Subsecretaría de Pesca y al Ministerio de Economía para que, 1. Que se investigue los hechos descritos, en especial la negativa del personal de INDESPA de entregar información pública en el marco de la diligencia judicial. 2. Que se determine si dicha actuación es constitutiva de falta de probidad administrativa. 3. Que se notifiquen voluntariamente del procedimiento a fin de entregar una señal clara de transparencia y probidad del servicio público. Y aquí está la nota entregada por la señora receptora judicial, que está la copia para que tener más antecedentes y no se piense, yo sé que eso no ocurre, pero que se están inventando estas cosas. Presidente, le voy a hacer entrega a usted de estas dos notas para ojalá tener respuesta. Gracias, diputado Romero. Diputado Bobadilla. Señor presidente, como ya se dio cuenta por parte de la Secretaría, el retiro de la suma urgencia y se ha establecido urgencia simple al proyecto que estamos tramitando, yo le quisiera solicitar formalmente dos cuestiones. Lo primero, señor presidente, que invitemos al señor subsecretario de Pesca, aquí presente, para que nos dé a conocer detalles de la denuncia que hizo la Fiscalía Nacional Económica en relación a la fijación de precios en la comercialización de la centolla en la región austral de nuestro país. Creemos que es un tema no menor y creo que debiéramos tener antecedentes respecto de esta materia, por eso le solicito que para la próxima sesión de esta comisión pudiéramos invitar al señor subsecretario para que nos pueda exponer respecto de esta situación. Lo segundo, señor presidente, solicitar que invitemos al señor subsecretario y al señor ministro de Economía, quien no lo hemos tenido presente en esta instancia. Creo que es importante que él pueda asistir para que nos dé a conocer su visión respecto de la tramitación de este proyecto en particular. Pero la invitación, presidente, yo la haría con un motivo muy particular, que se nos dé a conocer la ejecución presupuestaria, porque estamos entrando a discutir el presupuesto para el próximo año y creemos que es muy importante ver la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Pesca, de la Subpesca y, por cierto, también de INDESPA.
Creemos que son organismos que debiéramos tener la información de cómo se ha dado la ejecución de los recursos que se les han destinado para los distintos programas que se administran a través de estos organismos públicos. Por lo tanto, presidente, yo le solicito que invitemos al señor ministro de Economía y al subsecretario para que nos puedan exponer respecto de estas materias que le he expuesto. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Respecto a las solicitudes del diputado Romero, hay 2 solicitudes. Se invita al subsecretario y el ministro de Economía para que venga a conocer. No, Romero. Ah, no, Romero sí. Nosotros vamos a oficiar en los términos que se le indicó, presidente, o sea, para su conocimiento y resolución. ¿Usted está, ¿me permite? Por favor. Diputado Romero, usted está haciendo una denuncia, ¿cierto? Una denuncia de tipo formal acá en la sala. De manera que nosotros vamos a hacerle llegar todos los antecedentes y para su conocimiento y resolución. Gracias, señor. Por favor, diputado Romero. Gracias. Respecto a la solicitud hecha por mi colega, el diputado Badía, yo la comparto y quiero recordar que a la semana siguiente de que asumió el nuevo ministro de Economía, y debe estar en acta, yo solicité que lo invitaran para conocerlo, porque yo no tengo la suerte de conocerlo, no lo he visto ni por la tele, menos personal, entonces me gustaría que viniera acá, más aún con los antecedentes que solicita mi colega el diputado Badilla, así que yo espero que sea citado. Eso no se consideró, presidente, no sé si usted se acuerda, yo hice una solicitud formal y creo que se votó en esa oportunidad, entonces, pero bueno, ya no importa el pasado, pero ojalá que ahora sí pida usted, no sé si la unanimidad o mayoritariamente, que se apruebe estas solicitudes. Gracias, presidente. Solo la mayoría. No, basta la mayoría. Gracias, diputado Romero. Yo creo que es importante, dado el marco de discusión de la ley de presupuesto, que efectivamente se venga a presentar por parte del Ministerio y de la Subsecretaría los datos respecto a la ejecución presupuestaria. Me parece razonable. No se había hecho anteriormente, dada la urgencia que tenía el proyecto, y eso yo creo que es importante dejarlo también establecido. ¿Existe unanimidad para hacer la citación? ¿Hay acuerdo? Acordado. Sí. Acordado. Ya, cerrados los puntos varios, vamos a pasar entonces a el objeto de esta sesión, que es continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en el mensaje del Presidente de la República, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple, que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica boletín número 16.500-21. Se encuentra presente el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas, el señor Vicente Andrade, jefe legislativo, y la señora Isidora Reyes, asesora. Del Servicio Nacional de Pesca, la directora nacional, señora María Soledad Tapia, los señores Felipe Ruiz, subdirector jurídico, Pablo Ortiz y Manuel Ibarra, ambos asesores. En la última sesión quedamos en la discusión del artículo 57, ¿ya? Que ya fue dada la lectura. En esa oportunidad algunas indicaciones fueron retiradas, ¿ya? La 292, la 294 y la 296, quedando pendientes las indicaciones 293 y 295, una del diputado Bobadilla y la 295 de el entonces diputado de Rentería, hoy senador, que nos acompaña también acá en la comisión. Sobre este punto, haya solicitado respecto de las indicaciones y respecto de la 293,
al menos esta presidencia estima que es inadmisible, en razón de que el cambio de los años, en este caso, afecta la eventual recaudación que pueda tener el Estado en esta materia. ¿Ya? No sé si la Secretaría comparte o no el criterio. Sí, presidente, la Secretaría también comparte el criterio sustentado por usted, porque efectivamente el Estado dejaría de percibir durante 10 años tributos por este concepto de licitación, lo que implica un gasto para el Estado de dinero. Gracias, señor secretario. Diputado Bobadilla. Presidente, mi ánimo no es corregir a la Secretaría. Lo que se está planteando aquí no es aumentar o disminuir un gasto. Yo quisiera, presidente, decir lo siguiente, y capaz que coincidamos con el Ejecutivo y con algunos de ustedes. ¿En qué sentido? Las inversiones en infraestructura no son inversiones menores, son inversiones bastante significativas, y quienes liciten tendrán que desembolsar cuantiosas sumas de recursos económicos. Recuperar la inversión en 5 años es prácticamente imposible. ¿Y por qué digo 5 años? ¿Por qué digo 5 años? Yo creo que todos aquí somos testigos de cuánto se demora tramitar todos los permisos para ejecutar un determinado proyecto. Y por eso se habla insistentemente de la permisología como un elemento que entraba la inversión. Y yo creo que en esto debiéramos estar de acuerdo, porque incluso el propio Ejecutivo ha planteado una iniciativa legal para tratar de reducir los tiempos en las tramitaciones de diversos proyectos que hoy día se encuentran total y absolutamente paralizados. Y proyectos que van a tener una incidencia no menor en materia laboral. Tenemos proyectos de infraestructura, tenemos proyectos de energía, en fin, en los distintos ámbitos de la economía, y que están paralizados por el trámite de los famosos permisos, y muchos de ellos ambientales. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué va a ser la excepción en algún proyecto que se quiere implementar a partir de una licitación en esta materia? ¿Por qué va a ser la excepción si eso no ha ocurrido prácticamente con ninguno de los proyectos que se están tramitando hace mucho tiempo? Entonces, ¿por qué digo 5 años? Yo calculo, y quizás me equivoco, me quedo corto, que en 5 años podrán lograr los permisos. Y si licitamos a 10, le quedan 5 para recuperar la inversión. Entonces, si efectivamente, señor presidente, estamos por generar oportunidades de trabajo, tenemos que ser consecuentes. Y en esa línea yo, presidente, mantengo la postura que estamos haciendo por la indicación que concordamos, prácticamente son las mismas, con el diputado Romero, de que una licitación a 20 años podría generar las condiciones para que tengamos efectivamente interés en licitar. De lo contrario, a 10 años, yo creo que van a ser muy pocos o nadie quien se quiera arriesgar a hacer una inversión de esta naturaleza para no tener el tiempo suficiente para recuperar la inversión que se necesita para implementar plantas de proceso. Porque eso es, en definitiva, si entra un nuevo actor, como es el objetivo que dice perseguir el Ejecutivo, cosa que yo pongo en duda, va a tener que partir prácticamente de cero. Entonces yo por eso, presidente, yo los invito y los convoco, y es más, invito al Ejecutivo a patrocinar esta indicación,
de tal manera de que generemos incentivos para que puedan ingresar nuevos actores, como es el objetivo del gobierno, porque de lo contrario, eso no va a ocurrir. Y vamos a tener una situación que va a ser difícil de poder remontar el día de mañana. Entonces yo apelo a la buena disposición que pudiera existir aún ya en este gobierno, a que si es de interés que patrocinen la indicación, y si no, presidente, yo le solicito que votemos la admisibilidad. Perfecto. Gracias, diputado Badía. Solamente hacer presente que en este caso no es un tema de criterio en base al artículo 65, número 3 de la Constitución Política de la República, que establece que son iniciativas exclusivas en materia de administración financiera o presupuestaria del Estado, precisamente el presidente de la República. Evidentemente, si nosotros alteramos la fórmula de cálculo, evidentemente hay una afectación presupuestaria. Por eso son los fundamentos que se han tenido en razón de la declaratoria de inadmisibilidad. Me ha solicitado la palabra el subsecretario y después el diputado Romero, no hay problema. Secretario. Sí, gracias, presidente. Muy breve, solo para hacer presente que creo que existe una confusión en relación al tema que estamos discutiendo. El artículo 57, que es el que estamos discutiendo, se refiere a las licencias transables de pesca clase A, que son las licencias que no se licitan. Entonces, la argumentación que da el diputado Badía se refiere a las licencias transables clase B, que son las que se licitan. Por lo tanto, entiendo la argumentación, pero no está referida al artículo que está en este momento en debate. Diputado Romero. Presidente, yo voy a ratificar mi comentario hecho en la última sesión, donde dije que yo retiraba la 292 porque compartía lo planteado en la 293 por Sergio Badilla. Y me gustaría, presidente, que si no hay acuerdo, votemos la admisibilidad o no. En estos 7 años y medio que llevo en el Congreso, los parlamentarios, la verdad es que con la Constitución la hemos pasado por cualquier lado. Entonces, yo le pido, no estoy pidiendo que la pasemos por cualquier lado en este minuto, pero votemos y veamos quién es quién. Y si hay 2 votos a favor y 2 en contra, bueno, que quede en acta que se obró de esa naturaleza. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Entonces entiendo que hay una reclamación respecto a la declaración de inadmisibilidad. Entonces vamos a proceder a la votación. ¿Sí? Los que votan a favor de la admisibilidad. ¿Sí? Se vota también la admisibilidad de la indicación. ¿Ah? ¿De cuál? De la eliminación del artículo 57. Igual esto Tenemos que está eso con votar los en 20 contra. años, Entonces, una modificación. No, que tú quieres eliminar las dos. del texto propuesto. Sí, es la de la vez. El 57. Por eso no lo vamos a votar. Entonces, como decía, los que voten a favor de la admisibilidad. Los que votan en contra votan por la inadmisibilidad. De las 293. De la 293, de la Exacto. indicación Sí. del diputado Badilla. Perfecto. Doña María Candelaria. Vota en contra de la admisibilidad, ¿cierto? Don Eric Aedo, don Bernardo Berger, A favor. don Sergio Badilla, A favor. don Jorge Brito, don Jorge Zafirio, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, En contra. don Mauro González, don Daniel Manucheri, don Leonídas Romero, don Matías Ramírez. 2, 4, 5 en contra y 3 a favor. Rechazada entonces, o sea, aprobada la inadmisibilidad. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la votación del artículo 57. Perfecto. Diputado Badía. No solo quiero que quede expresa constancia de que aquí se está acortando el tiempo de 20 a 10 años y quiero que quede en acta. Perfecto, muchas gracias.
En votación entonces el Votación artículo el 57. 57. Doña María Candelaria, a favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger, En contra. don Sergio Bobadilla, Contra. don Jorge Brito, don Jorge Zafirio, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González, don Daniel Manucheri, don Leonidas Romero y don Matías Ramírez. 2, 4, 5, 5, 3, aprobado el artículo 57. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la discusión del artículo 58. Le ponen las líneas arriba, cuesta leerlo. Reglas de imputación para la asignación de licencias transables clase A. Cuando las naves o embarcaciones se encuentren autorizadas en virtud de una sustitución de embarcaciones, se considerarán los desembarques efectuados en el mismo periodo por la o las naves o embarcaciones que dieron origen a esta. Si en virtud de la sustitución se otorgó una autorización a dos o más naves o embarcaciones sustitutas, se distribuirán entre ellas los desembarques de las naves o embarcaciones que le dieron origen. En el evento de que un armador industrial haya cedido su cuota a cualquier título a un armador artesanal y para efectos de la determinación del coeficiente de participación en conformidad al artículo 57, se considerarán los desembarques efectuados en el mismo periodo por el armador artesanal que sean imputables a la cuota cedida. En el evento de que un armador artesanal haya cedido su cuota a cualquier título a un armador industrial y para efectos de la determinación del coeficiente de participación descrito en el artículo 57, no se considerarán los desembarques efectuados por el armador industrial bajo este título. Hay dos indicaciones, una la 297 de la diputada Rafael y diputado Calisto. Modifíquese el artículo 58 de acuerdo a lo siguiente: modifíquese el inciso primero, las expresiones se encuentre autorizadas por encuentren autorizadas, y elimínese el inciso segundo, la expresión y para los efectos de la determinación del coeficiente de participación en conformidad con el artículo 57. Y la del diputado de Rementería, la 298, para eliminar el artículo 58, que como lo hemos hecho referencia, en realidad lo que hay quien esté de acuerdo debería votar en contra del artículo. Subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo para explicar que cuando aprobamos recién el artículo 57, aprobamos entonces que las licencias transables clase A actúan en proporción de los desembarques efectivos. Y lo que hace el artículo 58 es definir qué es lo que vamos a entender por desembarque efectivo. Este es un artículo que incluso tiene contenidos de continuidad respecto del artículo 26A, inciso cuarto y quinto de la ley de pesca vigente. Y lo que establece entonces es ¿qué vamos a entender por desembarco efectivo para el sector industrial? Y es relevante, tal vez el punto más importante es que la cuota que era del industrial vale como pesca efectiva si se extrae, sea por el industrial o por el artesanal. Es decir, vale como pesca efectiva si finalmente esa cuota se extrae. En cambio, la cuota que es del sector artesanal y que se cede al industrial nunca imputa como extracción efectiva porque es una cuota que tiene un origen artesanal. Entonces esa es la distinción que establece esta norma. Diputado Romero. Presidente, por su intermedio, señor subsecretario, aquí no hay sesiones. Aquí hay venta. Bueno, creo que ningún artesanal esté regalando su cuota, o al revés. Entonces, ¿cómo se maneja eso por su intermedio, presidente, el señor subsecretario? Gracias, diputado Romero. Muy breve, presidente. Efectivamente, las LTP son licencias transables de pesca. Uno de los elementos constitutivos de la licencia transable de pesca es que se puede transferir o ceder a título oneroso o gratuito, puede ser una cesión en cualquiera de las condiciones. Y ese es uno de los contenidos que fueron establecidos cuando se definió la existencia de licencias transables de pesca. Eso, presidente. Presidente. Diputado Romero. Ahora apagó el micrófono, tiene que encenderlo. Mire, yo entiendo,
la información que nos está entregando el señor subsecretario la manejo, pero de verdad no creo que nadie regale nada. Y menos la situación en que están los pescadores artesanales. Pero bueno, si va a quedar así la ley, pero yo quiero ser honesto conmigo mismo. ¿Ya? Digamos las cosas como son, po. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Del Ejecutivo respecto de la Ah, 297, de la claro, indicación 297. Porque la otra, si se aprueba, se cae. se cae. Presidente, por su intermedio, respecto a la indicación 297, no sé, son dos contenidos, no sé si se resuelven en conjunto o separadamente, porque el Ejecutivo no tiene observaciones respecto del primer contenido, es decir, la corrección de que se encuentre autorizada porque se encuentran autorizadas. Efectivamente, compartimos ese contenido. Sin embargo, obviamente no compartimos eliminar la frase "y para los efectos de la determinación del coeficiente de participación en conformidad al artículo 57", porque ya aprobamos el artículo 57. Entonces, esta norma hace referencia justamente a ese artículo. Ponemos en votación el 58 con la primera parte de la 297. De la indicación 297. 58 con la primera parte del 297. ¿Sí? ¿Se la propone? Por favor, secretario. Entonces, lo que se propone en votación es el artículo 58 con la primera parte de la indicación 297, o sea, la que cambia encuentre autorizada por encuentres autorizadas. ¿Y respecto de la segunda? La segunda la votamos luego. Porque se vota primero para esta primera. Sí. Sí. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo. Don Bernardo Berger. Don Bernardo. A favor, señor secretario. A favor. Don Sergio Badilla. A favor. Don Jorge Brito. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. A favor. Claro. Doña Daniela Chicardini. A favor. Don Mauro González Carolina. Don Daniel Manuchelli. Don Matías Don Leonidas Romero. Y don Matías Ramírez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad entonces el artículo 58 con la primera parte de la indicación 297. ¿Quiere hacer un comentario? Entonces, vamos en votación entonces la segunda parte. Entonces ahora se pone en votación la segunda parte de la indicación 297, donde dice elimínase el inciso segundo de la expresión y para los efectos de la determinación del coeficiente de participación en conformidad con el artículo 57. Subsecretario. Quiero hacer presente, presidente, que el diputado Calisto tenía en la indicación 296, ¿Ya? que ya la pasamos, la eliminación del artículo 57. Y rechazamos, o sea, aprobamos el artículo 57. Entonces, la indicación que estamos votando ahora hace referencia a no referirse al artículo 57 porque él tenía una indicación para eliminar ese artículo y ya aprobamos ese artículo. Sería contradictorio. Con lo que aprobamos en el... Sería incompatible. Exacto. Pero después le mandamos el memo. Diputado Bobadilla. Presidente, no comparto la opinión que ha emitido el subsecretario porque él dice que
el diputado tenía una indicación para eliminar el artículo. ¿Ya? Para eliminarlo, pero no se eliminó. Y con esta indicación no estamos eliminando el artículo. Lo que se está haciendo, en el inciso segundo, la expresión, no se elimina el artículo, por lo tanto, no es contradictorio, señor subsecretario, a través suyo, presidente. Debiéramos votarla. Muy bien, entonces se vota la segunda parte de la indicación 297. Doña, claro, a favor de la indicación, lo que votan en contra de la indicación, ¿cierto? Doña María Candelaria, en contra. Don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Bobadilla. A favor. Don Jorge Brito. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. A favor, sí, yo apoyo a mi amigo de Rentería. Doña Daniela Chicardini. Don Daniel Manucheri. Contra. Don Leonídas Romero. Y don Matías Ramírez. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en contra, 3, 4 rechazados. Gracias, señor secretario. Pasamos al artículo 59. Licencias transables de pesca clase B. Las licencias transables de clase B serán asignadas mediante pública subasta de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la presente ley. Estas licencias tendrán una vigencia de 10 años, al cabo de las cuales se volverán a subastar por igual periodo. Hay dos indicaciones del diputado Bobadilla para reemplazar el guarismo 10 indicado en el inciso segundo del artículo 59 del proyecto propuesto por el siguiente, 20. Y la indicación número 300 de la diputada Rafael y el diputado Calixto para eliminar el artículo 59. Ya hemos indicado que eso en definitiva es rechazar el artículo. Respecto de la indicación 299, al igual como fue planteado anteriormente, se estima que es inadmisible en razón de los argumentos que ya expusimos sobre esta materia. Para una... Diputado Bobadilla. Presidente, ¿podría repetir todo lo que dije hace algunos minutos atrás? Y creo tener la capacidad para hacerlo. Pero ¿sabe qué, presidente? Quiero agregar lo siguiente, respecto a lo que ya dije, respecto de esto. ¿Sabe, presidente? La inconsecuencia trae consecuencias bastante desastrosas. Y quiero explicar lo siguiente. La región del Biobío, señor presidente, tiene las cesantías más altas del país. 9 y tanto, 9,4. En hombres es 9,6 en la región del Biobío. Y en mujeres, 10,4. ¿Por qué hago este comentario? Y esto no lo digo yo, señor presidente, lo dice el INE. El último trimestre nos indica de que la región del Biobío es la segunda región con más desempleo del país. Y cuando hemos dicho en reiteradas oportunidades, señor presidente, que esta ley genera consecuencias en el empleo tremendas, particularmente para la región del Biobío, lamentablemente no hemos sido escuchados. Presidente, también está establecido... Sí, pero diputado Badía, lo que pasa es que estamos discutiendo la sí. Si va a repetir la argumentación No, anterior, presidente, es que pasa lo siguiente. Entiendo el punto, pero... Sí, presidente, pero permítame. que por eso, usted es testigo de que yo he solicitado en reiteradas oportunidades al señor subsecretario. La declaración de inadmisibilidad, cosa de proceder a la votación. Sí, si presidente, no pero presidente, está bien, pero yo le he reiterado la consulta al señor subsecretario en reiteradas oportunidades y no he tenido respuesta. ¿Tienen algún estudio del impacto en el empleo, particularmente en la región del Biobío? Y si lo tiene, presidente, que lo dé a conocer, porque esto sí tiene incidencia clara, ¿ya?, en la estabilidad laboral y particularmente de miles de mujeres que laboran en las plantas de proceso. Entonces, yo quisiera, presidente, que el señor subsecretario nos dé a conocer los antecedentes respecto al impacto que esto tiene en el empleo en la región del Biobío
y por cierto también en el resto del país. Perfecto. Entiendo, diputado Badía, después de su oratoria, que reclama la inadmisibilidad. ¿Sí? Perfecto. En votación, señor secretario. De la admisibilidad. A favor de la admisibilidad, los que votan a favor dicen que es admisible, los que votan en contra que es inadmisible. Vamos a defender la Constitución. Doña María Candelaria, Del octubre. don Erika, don Bernardo Berger, A favor, señor secretario. don Sergio Badilla, don Jorge Brito, Por su inadmisibilidad, en contra. don Jorge Zafirio, don Cristian Moreira, ¿A favor? doña Daniela Chicardini, don Daniel Manucheri, don Leonías Romero, Debería ser inadmisible que la gente de nuestra región quede cesante, pero voy a votar a favor. y don Matías Ramírez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos y con 4. Rechazar, o sea, aprobar la inadmisibilidad. Gracias, secretario. Entonces tome la votación del artículo 59. Se vota entonces ahora el artículo 59. Doña María Candelaria, ¿cómo vota? Artículo 59. A favor. Don Erika, don Bernardo Berger, En contra, señor secretario. don Sergio Badilla, Voy a intentar dar un argumento distinto, pero que apunta a lo mismo. Presidente, sabe que el derecho fundamental que tienen los trabajadores es tener trabajo. Y lamentablemente, con este tipo de propuestas del Ejecutivo, estamos atentando contra la estabilidad del trabajo. Y aquí en esta mesa, y por cierto que respeto la opinión, pero no la comparto, que muchos hablan y hablan de los trabajadores, pero en el momento de defender la estabilidad laboral, votan en contra de los trabajadores. Mi voto, presidente, nunca va a estar disponible para atentar contra los trabajadores. Y yo los invito a que midan las consecuencias que esta propuesta tiene. Y por eso le he pedido insistentemente al subsecretario, y parece que no escucha ni oye, que nos dé a conocer el estudio que tiene la subsecretaría respecto al impacto que esto tiene en el trabajo. Y estoy cierto que no lo tienen, por eso no lo dan a conocer. Y eso es actuar con total y absoluta irresponsabilidad. No les importa que miles de mujeres queden en la calle. A mí me importa, y a mis colegas también. Y ustedes que muchas veces se llenan la boca con los derechos de los trabajadores, terminan finalmente votando en contra de los trabajadores. Para eso, mi voto no está disponible. Voto en contra. en contra. Don Jorge Brito, don Jorge, a favor. Don Jorge Zafirio, don Cristian Moreira. Don Cristian, ¿cómo vota? En contra. En contra. Doña Daniela Chicardini, ¿cómo vota? Sí, al final. Bien. Don Mauro González, don Daniel Manucheri. A favor. Don Leonías Romero. Don Matías Ramírez. Y doña Daniela Chicardini. 1, 2, 3, 4, 5 a favor, 2, 4 en contra. Aprobado el número. Gracias, señor secretario. Pasamos al artículo 60, captura de fauna acompañante. Él o la titular de licencia transable de pesca podrá capturar la fauna acompañante asociada al arte de pesca y definida por resolución de la subsecretaría, que no se encuentren declaradas en régimen de desarrollo incipiente o de explotación.
En caso que la fauna acompañante se encuentre administrada mediante licencia transable de pesca o permisos extraordinarios de pesca, él o la titular deberá contar con dicha licencia o permiso para hacer efectiva su operación de pesca, a lo menos en la proporción establecida por la subsecretaría. En el caso de las licencias transables clase B, las subastas respectivas deberán referirse tanto al recurso objetivo como a la fauna acompañante. Respecto de esta última, aquella parte que sea asignada mediante esta fórmula deberá ser rebajada de la fracción industrial a ser licitada de la cuota global del respectivo recurso. Existen las siguientes indicaciones: 301 de la diputada Rafael y el diputado Calisto. Sustituíase el inciso tercero del artículo 60 por el siguiente: las subastas deberán referirse tanto al recurso objetivo como a su fauna acompañante. Respecto a esta última, aquella parte que sea asignada en la subasta deberá ser rebajada de la fracción industrial de la cuota global del respectivo recurso. Y 302 del diputado Sepúlveda, para reemplazar el artículo 60 por el siguiente: artículo 60, captura de fauna acompañante y especie asociada. Él o la titular de la licencia transable de pesca podrá capturar la fauna acompañante y especie asociada al arte de pesca y definida por resolución de la subsecretaría que no se encuentren declaradas en régimen de desarrollo incipiente o de explotación. En caso que la fauna acompañante y especie asociada se encuentra administrada mediante licencia transable de pesca o permisos extraordinarios de pesca, él o la titular deberá contar con dicha licencia o permiso para hacer efectiva su operación de pesca, a lo menos en la proporción establecida por la subsecretaría. En el caso de las licencias transables clase B, las subastas respectivas deberán referirse tanto al recurso objetivo como a la fauna acompañante o especie asociada. Respecto de esta última, aquella parte que sea asignada mediante esta fórmula deberá ser rebajada de la fracción industrial a ser licitada de la cuota global del respectivo recurso. Esas son las dos indicaciones al artículo 60. Subsecretario, por favor. Sí, sobre las indicaciones al artículo 60, en relación a la indicación 301, quiero observar que la indicación 301 es coherente con la propuesta que había ingresado el diputado Calisto en la indicación 286 al artículo 54. El diputado Calisto había ingresado una indicación 286 al artículo 54 que no establecía distinción entre las licencias clase A y clase B. Esa indicación la retiró el diputado Calisto, ¿eh? Y por lo tanto, cuando se aprobó el artículo 54, ya distingue entre licencias clase A y clase B. La indicación del diputado Calisto lo que hace es eliminar la frase en las licencias clase B, porque su indicación anterior no distinguía entre los dos tipos de indicación, ¿se entiende? Por lo tanto, es una indicación que no es consistente porque ya aprobamos otra cosa durante la tramitación, específicamente al aprobar el artículo 54, ¿eh? Que establece los dos tipos de licencia, la clase A y la clase B. Si quiere, me refiero de inmediato a la indicación 302, presidente. Respecto de la indicación 302, quiero hacer memoria remota para los miembros de la comisión. En el artículo, cuando discutimos ¿se acuerdan que cuando comenzamos la discusión de este proyecto discutimos definiciones? Eso fue el artículo 5 en el título primero. Y en el artículo 5, en el numeral 88 de las definiciones, definimos lo que es una especie asociada. Y la especie asociada, según la definición, está reservada para la pesca artesanal, un concepto reservado para la pesca artesanal. Entonces, esta indicación, con la que no tenemos un problema de fondo en lo que plantea, está puesta en un título que no corresponde, porque este es el título de la pesca industrial, y por lo tanto no corresponde aplicar al título de la pesca industrial la definición del artículo 88, artículo 5, numeral 88, que en su definición está asignada solo como un concepto aplicable a la pesca artesanal. Claro, esta indicación está fuera está en el título que vamos a ver al final. Sí. 302, o sea, esta queda pendiente para desplazarla, digamos, al título 4. Exactamente, de la pesca artesanal. De la 302, la indicación 302. Sería en el título 4.
Por eso, acá lo que pasa es que si no, sería incompatible con el texto aprobado. Y se daría por rechazar. Si existe la voluntad de la comisión, dada la opinión de la subsecretaría, la podemos mover, o el criterio sería que es incompatible con lo ya aprobado. Diputado Romero. Sí, yo le quiero sugerir que votemos el proyecto de ley y si lo aprobamos se caen automáticamente las dos indicaciones. Yo sugiero eso, porque no podemos seguir dejando para más adelante una propuesta o una indicación de un diputado que primero que no está presente y que no corresponde a que le dejemos más adelante, pues. Gracias, diputado Romero. En realidad era el planteamiento en razón a lo que planteó el subsecretario. El criterio que tanto la Secretaría como esta Presidencia es que, dado ya lo aprobado por el texto, ambas indicaciones son contradictorias con lo ya aprobado y por ende se caen por sí solas. Perfecto. ¿Ya? Es que yo había escuchado que le habían a trasladar más No, eso fue Ya. en razón, eso requiere acuerdo. Si no lo hay, o sea, se aplica el criterio que hay, porque en ese sentido se requiere la unanimidad. Diputado Badía. Una cuestión reglamentaria. No porque el subsecretario encuentre incompatible una indicación, la vamos a dejar de lado. Aquí quien debe retirar es el autor de la indicación. Y el autor de la indicación no está. Por lo tanto, debe y tiene que someterse a votación. Lo mismo ocurre con la 302, presidente. Continúe, si le estamos escuchando. No, pero es que quiero que me escuche el presidente. Usted no, perdón. Presidente, respecto de las dos indicaciones, ninguno de los autores está presente. Por lo tanto, yo sugiero, presidente, reglamentariamente, que las sometamos a votación. Gracias, diputado Badía. Lo que pasa es que reglamentariamente, ya que usted cita la reglamentación, el propio reglamento de esta Cámara indica que si las indicaciones son contradictorias con el texto ya aprobado, se cae. O sea, no es necesario votar. Ya, entonces vamos a poner en votación el artículo 60. Artículo El 296. Es el artículo 296 del reglamento que dice que lo que dice es lo siguiente, que cuando se aprueba un artículo, el siguiente que sea contradictorio con lo ya aprobado, se cae por sí solo. O sea, se entiende rechazado. El pelo ya se cayó, así que no hay Ya. problema. A todos. Artículo 60 en votación. 60 en votación. Muchas gracias. Doña María Candelaria. En contra. A favor. A favor. Don Erika, don Bernardo Berger. El artículo 60 se está sometiendo a votación. A favor. Don Bernardo. A ¿Cómo favor, vota? señor secretario. Ya. Don Sergio Badilla. Abstención. Don Jorge Brito. Eso es el reglamento de la Cámara, por favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. Está claro, Está claro. a favor. Pero si usted lo dijo. Por supuesto que está claro. Doña Daniela Chicardini. A favor. A favor. Don Mauro González, doña Carolina Tello, don Daniel Manucheri, don Leonías Romero y don Matías Ramírez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 8 más 1. Aprobado el artículo entonces y se caen los demás. Se cae la indicación. Gracias, señor secretario. Aprobado el artículo 60. Pasamos al artículo 61. Tonelaje de los titulares de licencias. Para determinar las toneladas que cada titular de licencias transables de pesca clase A y B puede capturar en cada periodo, se multiplicará el coeficiente de participación relativo por el 50% de la fracción industrial de la cuota de captura de la respectiva unidad de pesquería. Mediante resolución de la subsecretaría se establecerá anualmente el universo de titulares, arrendatarios y meros tenedores de las licencias referidas en el inciso anterior que se encuentren inscritos en el registro pesquero industrial a que se refiere esta ley.
al 20 de diciembre de cada año. Este artículo no tiene indicaciones. Le damos la palabra brevemente al subsecretario para explicar el artículo. Este es un artículo meramente formal, lo que define es, ya están establecidas las licencias clase A y clase B y hay que definir cada año quién pesca y cuánto pesca, y esta es la norma que establece el quién y el cuánto. Pescan los que tienen el derecho y la cuota que pescan es la que debe estar definida al 20 de diciembre de cada año. Eso. Diputado Badilla. Ha sido muy convincente el subsecretario, pero yo le quisiera hacer una consulta. El texto actual, ¿qué dice en esta materia? ¿O es copia fiel de la ley actual? El texto actual, en esta materia, el texto actual establece también los mismos plazos. Estoy hablando texto y reglamento, plazos. Sin embargo, la redacción del texto es nueva, no es una redacción copia literal al texto vigente. Pero el contenido es el mismo. El contenido establece los elementos de forma para poder definir la cuota. ¿Lo aprobamos por unanimidad? En votación, déjeme tomar la... Que como estaba de acuerdo el diputado Badilla. Ok. No está de acuerdo con el mismo. Ya, en votación. En votación entonces el artículo 61. Doña María Candelaria. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Badilla. En el 61. No tiene indicaciones. A favor. Don Jorge Brito. Don Jorge. ¿Cómo vota don Jorge el 61? ¿A favor? Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. A favor. Doña Daniela Chicardini. Don Daniel Manucheri. Don Leonidas Romero. Y don Matías Ramírez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se le anotó. Aprobado por unanimidad entonces el artículo. Gracias, secretario. Artículo 62. Impuesto específico para titulares de licencias transables de pesca clase A. Las y los titulares de licencias transables de pesca clase A pagarán anualmente en el mes de julio un impuesto específico. Este impuesto específico se calculará considerando el número de toneladas que tengan derecho a extraer de conformidad con el coeficiente de participación que representen sus licencias según el artículo 57. A su vez, dicho monto se multiplicará por el valor promedio del dólar observado en Estados Unidos de América del año calendario anterior, según los datos publicados por el Banco Central de Chile en sus bases de estadística, y multiplicado por el resultado de aplicar el siguiente polinomio, que damos por reproducido, está en el comparado. No, yo lo estoy leyendo, después la explicación puede venir aparte del diputado Badilla. Donde es el impuesto específico unitario por especie que el titular deberá pagar por las toneladas equivalentes a sus licencias transables de pesca clase A en el año correspondiente o año expresado en dólares de Estados Unidos de América por tonelada. PT-1 es el impuesto específico unitario asociado al año anterior. F es el factor de reajuste calculado como el coeficiente entre el promedio simple del valor del índice estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, asociado a dicha especie en el año calendario anterior o que lo reemplace, dividido por el promedio simple del valor de este mismo índice en el año calendario antecedente al anterior o el que lo reemplace. Q son las toneladas de la fracción industrial de la cuota global de captura. QL son aquellas toneladas de fracción industrial de la cuota global de captura que por subastas o cualquier otro acto o contrato que transfiera la propiedad o sea el uso o goce temporal de las licencias clase A o B al 31 de diciembre del año anterior o T-1 se encuentra inscrita por primera vez o a nombre de un titular distinto al titular inscrito el 1 de enero de este año en el registro a que hace referencia el artículo 71, ya sea como dueño, arrendador o titular del uso o goce a cualquier título, siempre que dichos titulares fueran parte no relacionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores. En caso de que no se registren subastas o transacciones o éstas no produzcan el resultado señalado precedentemente, el valor de esta variable será igual a 0.
QNL son las toneladas de la fracción industrial de la cuota global de captura que no fueran incluidas en QL, y es decir, Q menos QL. PL es el promedio ponderado por tonelada de los valores de adjudicación de subasta de licencias clase B y de los precios anualizados de las enajenaciones, arriendos o cualquier acto entre partes no relacionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, que implique la cesión de derechos de las licencias clase A y B, de acuerdo al registro a que hace referencia el artículo 71, ocurridas durante el año anterior al del cálculo de la patente. Este valor deberá expresarse en dólares de Estados Unidos de América por tonelada, ocupando el dólar observado del día de la transacción. Para los efectos de anualizar los precios a que alude el inciso anterior, se utilizará un factor de descuento anual del 10%. Para el cálculo del promedio ponderado se usarán los valores equivalentes a dólares de Estados Unidos de América por tonelada. A fin de determinar el precio de cesión de derechos de las licencias clase A y B, en el caso de las enajenaciones de derechos sociales, acciones u otro título representativo del capital o utilidades de la sociedad o persona jurídica titular de la licencia, el nuevo titular deberá informar al Servicio de Impuestos Internos el precio total de la transacción y el precio que se le asignó a la o las licencias respectivas dentro de ella. El Servicio de Impuestos Internos podrá tasar el precio asignado a la o las licencias respectivas en los términos de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario. Para los efectos del inciso anterior, la determinación del nuevo titular en el caso de sociedad anónima abierta se efectuará según lo dispuesto en el título 15º de la Ley 18.045 de Mercados de Valores, y en el caso de la sociedad anónima cerrada, según lo dispuesto en la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. En caso de que se otorguen licencias transables de pesca clase A por primera vez en una pesquería, el impuesto específico unitario que regirá para el primer año de vigencia de dicha licencia corresponderá al número de toneladas que tenga derecho a extraer de conformidad con el coeficiente de participación que representen sus licencias, multiplicado por el 4,2% del valor de sanción asociado a la especie respectiva del año calendario anterior por el valor de la UTM. A julio del año calendario anterior, publicado por el Banco Central de Chile en sus bases de datos estadísticos. A continuación se enuncia el índice FAO asociado a cada especie. Jurel, anchoveta, sardina común y sardina española, FAO Fish Price Index, pelagic including tuna, o aquel que lo reemplace según determine por resolución la subsecretaría. Merluza común, merluza de 3 aletas, merluza del sur, merluza de cola y congrio dorado, FAO Fish Price Index Whitefish, o aquel que lo reemplace según determine por resolución la subsecretaría. Camarón nylon, langostino colorado y langostino amarillo, FAO Fish Price Index Shrimp, o aquel que lo reemplace según determine por resolución de la subsecretaría. Para cada uno de estos cálculos se deberá emplear los índices más actualizados y construidos a partir de la misma metodología. Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscrito por el Ministerio de Hacienda, regulará el procedimiento interno para el cálculo del impuesto establecido en el artículo... En este artículo y en el artículo 162. Si para un determinado año el servicio constatare que en una pesquería los desembarques totales capturados por el sector industrial fueron un 50% o menos de las toneladas que representa de la fracción industrial de la cuota global de captura, deberá informarlo públicamente antes del 31 de marzo del año siguiente mediante resolución. Dicha constatación permitirá a todos los armadores industriales de esa pesquería que no hayan capturado el 100% de sus licencias transables de pesca clase A solicitar un crédito para el pago del impuesto específico del año siguiente. Dicho crédito será igual al 50% del impuesto específico que hayan pagado por la diferencia entre las toneladas de sus licencias transables de pesca clase A y lo efectivamente capturado. Este artículo tiene dos indicaciones, ambas del diputado de Rementería, una para eliminar el artículo 62, ya se han dado las razones que esto sería votar en contra del artículo, y la 304 para reemplazar el artículo 62 por el siguiente. Artículo 62, impuesto específico para titulares de licencias transables de pesca clase A. Las y los titulares de licencias transables de pesca pagarán anualmente en el mes de julio un impuesto específico que será igual al valor pagado por tonelada en la subasta de la especie y unidad de pesquería respectiva para el año calendario correspondiente. Esto, como se ha planteado ya en otras discusiones, el criterio es que es inadmisible en razón de que va en contra del artículo 65, número 3 de la Constitución Política de la República. Diputado Romero. Presidente, yo le quiero pedir disculpas, el diputado Moreira me distrajo. ¿Lo podría repetir, por favor?
No, broma, Deme broma. un minuto. No, Deme un broma. minuto. Broma. Presidente, por su intermedio le quiero consultar al señor subsecretario. ¿Qué valor por tonelada obtendría el Estado con esta fórmula? Aproximado, ¿no? Más. Si es más o menos de lo actual, de lo que la actual ley de pesca contempla, porque esto es prácticamente, si no igual, muy parecido. Entonces me gustaría saber de qué monto estamos hablando aproximado, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado Romero, subsecretario. Por su intermedio, presidente, explicar que lo extenso de este artículo es consistente con lo extenso del artículo 43 ter de la normativa vigente. Lo que está modificado en este artículo en términos de fórmula de diseño es solo un tema muy menor. En la fórmula se establecía antes que se calculaba sobre la base del precio del dólar al 30 de junio de cada año y ahora se establece el precio del dólar promedio del año anterior, porque es un promedio más estable y no hay que esperar hasta el 30 de junio para poder hacer el cálculo. Esa es la única innovación que tenemos en esta materia. Todas las demás citas, si bien no están construidas en el mismo orden, la verdad es que se refieren a lo mismo. Por lo tanto, frente a la pregunta que hace el diputado Romero, lo que se va a recaudar por impuesto específico con la fórmula que está establecida en el proyecto es exactamente lo mismo que se recauda por impuesto específico en la fórmula establecida actualmente en la ley. Una cosa distinta es lo que proponía la indicación del diputado de Rementería, que establecía una recaudación sustantivamente mayor. Diputado Romero. ¿Es posible, subsecretario, que dé un monto aproximado? Eso es lo que estoy preguntando. La fórmula, yo entiendo, es largo el proyecto, el artículo, pero la pregunta que yo hice, ¿qué valor por tonelada obtendría el Estado con esta fórmula? Un monto aproximado, más o menos. Pero eso no me lo han entregado, no sé si es posible. Y si no es posible en esta oportunidad, podría ser la próxima semana, pero... La información que pide el diputado Romero se recauda por tonelada una cantidad distinta, pesquería a pesquería, por cada unidad de pesquería distinta. Por lo tanto, es una información más bien que tendría que desglosarse y elaborarse. Sin embargo, me indican que el total de lo recaudado por este concepto fue 72.749 millones el año... 1.000 millones, claro. 72.749 millones el año 2024. 25 porque ya se cobró. Sí. Perdón, 2.400 y tantos millones de pesos. No, 72.000. Pero diputado, no me interprete usted, por favor. Estoy preguntando y quiero la cifra lo más posible clara, presidente, nada más que eso. ¿Sí? 72.000 millones según la cifra que me explicita el asesor. Sin embargo, la información que usted hace a mí me parece muy pertinente y le podemos hacer llegar, si quieren, a la comisión cuál es la recaudación pesquería a pesquería para que la tengan en conocimiento. Bueno, ¿ya? Gracias. Diputado Bobadilla. Micrófono, por favor. Presidente, para intentar votar informadamente y entender un poco esto, yo le quisiera solicitar por su intermedio al subsecretario que nos pudiera explicar con un ejemplo práctico, ¿ya? Y si es posible con peras y manzanas, esta fórmula que está determinada por el polinomio que se describe acá. Yo admito, no entiendo absolutamente nada de esto y me gustaría por lo menos entender algo para tratar de votar informadamente. Y lo otro, presidente, esta propuesta, si la comparamos con la ley vigente, ¿qué diferencias tiene? Y que las pueda describir, ¿ya? Si es posible, presidente.
Gracias, diputado Badía. Subsecretario. Presidente, sobre el último punto que señala el diputado, ya lo señalé. La única diferencia en la fórmula es que el valor del dólar ya no es al 30 de junio del año, sino que es el valor promedio del año anterior. Todos los demás elementos de la fórmula son los mismos. Y para poder comprender cómo opera la fórmula, que claramente excede las competencias de un abogado, le cedo la palabra a nuestro especialista para que desarrolle Mauro Urbina, para que desarrolle nuestra fórmula. Buenas tardes, por su intermedio, presidente. Bien, la fórmula, voy a tratar de explicarlo en simple. Tiene dos partes. La primera parte, antes del signo más, tiene que ver con lo que se cobraba el año anterior, ¿sí? Y lo único que se hace es el F es como si fuese el IPC de este año respecto al año pasado, y en el F están los factores que leyó el presidente que se referían a la FAO, que en el fondo es un indicador, digamos, de cuánto varió el precio de un año a otro de recursos pelágicos en el mundo, de recursos demersales, como las merluzas, y de recursos crustáceos, como en el caso nuestro, langostinos colorados, amarillo y camarón nylon. Eso es lo que está en la letra F. Y el QNL son todas aquellas toneladas que no fueron sujetas a transacción en el año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si este año alguien vendió una LTP a otra persona, esas toneladas que vendió pasan a ser el QL que está en la segunda parte de la fórmula, ¿sí? Y ese QL está multiplicado por el PL, y el PL es el precio ponderado de todas las transacciones que se hicieron el año anterior en ese determinado recurso. Si alguien vendió una LTP B en 100, voy a decir un número nada más, en 100, ese 100 va a estar aquí y va a ser parte de la multiplicación proporcional de los QL, que en el fondo fueron todas las toneladas que fueron sujetas de transacción el año anterior, pero no en toneladas mismas, sino que en proporción a la cuota total que se tuvo en esa oportunidad. Por lo tanto, la primera parte es el porcentaje de lo que no tuvo sujeto de transacción, que se multiplica por el impuesto específico del año anterior, por un factor de corrección, de actualización, que es similar al IPC, pero que está sujeto a los índices FAO. Y la segunda parte, que tiene que ver con esas toneladas en términos relativos, o sea, la proporción de la cuota que se tuvo completa respecto al precio promedio de las transacciones que se originaron en ese año. Eso es la fórmula. Yo sé que es más complicado, tratando de explicar en simple lo que hay acá. La información es, y esto es público, se publican todas las transacciones que se registraron el año anterior, y son todos esos valores que nosotros publicamos y están siempre sujetos a revisión por todo el mundo. De hecho, nos piden todos los años la información, la base de datos, para que todo aquel que esté sujeto a impuesto pueda recalcular ese impuesto y que vea que no hay ninguna cosa extraña, digamos, para que sea el valor exacto y que estén todos de acuerdo. La única cosa que no se considera en ese precio son aquellos valores y que se explicita también la ley de las empresas que están relacionadas. O sea, hay una empresa relacionada que se vendieron entre ellos, ese valor no está sujeto a SPL, pero sí las toneladas que se transaron. Muchas gracias por la explicación. Señor secretario, entonces en votación el artículo 62. Entonces ya, en votación el artículo 62, doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Presidente, yo no podría votar en contra esta propuesta
porque el subsecretario ha manifestado que lo único que cambia respecto de la ley actual es el valor del dólar. Y es lógico que cambie. Por lo tanto, si el Ejecutivo ha recogido esta propuesta de la ley actual, quiere decir que la ley actual no es tan mala. Cuestión que les cuesta reconocerlo, pero yo siempre fui partidario que la ley actual había que modificarla, no eliminarla, y esto me viene a dar la razón. Así que voto a favor. Después de la explicación del experto, me ha quedado un poquito más claro ya cómo opera el sistema, un poquito. No lo entendí todo, pero le agradezco la explicación. Don Jorge Brito. A favor. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira, ¿cómo vota? A favor. Doña Daniela Chicardini. Mauro González, doña Carolina, don Daniel Manucheri, don Leonidas Romero y don Matías Ramírez. A favor. Son 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 62. Gracias, señor secretario. Pasamos al artículo 63, listado de armadores y naves o embarcaciones industriales. Declarada una unidad de pesquería en explotación, la subsecretaría deberá publicar anualmente en su sitio de dominio electrónico una resolución que contenga el listado de las y los armadores industriales y de embarcaciones que cumplan los requisitos para realizar actividades pesqueras extractivas en dicha unidad de pesquería. No tiene indicaciones el artículo 63. Me imagino que es un artículo de continuidad. Sí, es muy simple, es la lista de armadores industriales, el listado del registro que está disponible en la subsecretaría y en el Cernapesca para registrar las naves que pueden realizar la actividad industrial. Perfecto. Gracias, subsecretario. ¿No? ¿Quiere votar? Perfecto. Pasamos a solicitud del diputado Badía. Vamos a votar el artículo 63. Doña María Candelaria. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. ¿Sabe, presidente? Para quienes nos están viendo, cuando se pide la unanimidad, se invisibiliza el voto de los diputados presentes. Por eso creo que siempre es bueno que votemos nominalmente y que quede registrado cómo estamos votando los integrantes de esta y de todas las comisiones de la Cámara. Así que, presidente, yo le voy a solicitar que todas las votaciones sean nominales y que cada uno quede representado cómo está emitiendo su voto. Yo voto a favor. Don Jorge Brito. Don Jorge Zafirio, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Daniel Manucheri, don Leonidas Romero, don Matías Ramírez. Para no invisibilizar al diputado Badía, a favor. 9 entonces. 9-0-0. 9 por 0. Aprobado. Aprobado el artículo 63, pasamos al artículo 64, modificación de áreas de unidad de pesquería, modificación de áreas de unidades de pesquería, mediante decreto dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, bajo la fórmula por orden del Presidente de la República y previo informe técnico de la subsecretaría, podrán modificarse las áreas de las unidades de pesquería declaradas en régimen de explotación, previa consulta al Comité Científico Técnico y a los al Consejo Nacional y Macrozonal de Pesca que corresponda. Para la determinación de los coeficientes de participación en estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 65. Hay 3 indicaciones a este artículo. 305 del diputado González para reemplazar la palabra macrozonal por comité de manejo. La 306 del diputado Bobadilla para suprimir el artículo 64 la siguiente oración: para la determinación de los coeficientes, está mal redactado, para la determinación de los coeficientes de participación en estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 65. Y la 307 para incorporar los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 64.
Al mismo procedimiento se someterá la modificación de las áreas de unidades de pesquería declaradas en régimen de desarrollo incipiente. Con todo, las modificaciones de la unidad de pesquería antes indicadas producirán su efecto progresivamente, solo respecto de las licencias transables de pesca y permisos extraordinarios otorgados en subasta, cuya base fueran aprobadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la modificación respectiva. Le damos la palabra a la subsecretaría, objeto de que comente el texto del proyecto y las indicaciones también que se han leído. Presidente, por su intermedio, esta también es una norma procedimental que lo que establece es el procedimiento mediante el cual se pueden modificar las áreas de unidades de pesquería y establece que lo realiza un decreto del Ministerio de Economía. Respecto de la institución del diputado González, nosotros él propone reemplazar la palabra macrozonal por comité de manejo. Nosotros creemos que en la medida en que el proyecto establece esta instancia macrozonal, es adecuado que se utilice en el artículo, o sea, en la formulación del artículo 64. Respecto de la indicación 306 del diputado Badilla, no la entendimos. Puede ser franco, no entendí lo que significaba. Y respecto de la indicación 307 del diputado Badilla, yo, dado que es agregar un contenido al proyecto, yo más bien le pediría al diputado que nos explicara cuál es el objetivo de agregar esos dos incisos, si es posible, presidente. Gracias, subsecretario. Me imagino que el diputado Badilla está ansioso de hablar y explicar ambas indicaciones. Presidente, en esta oportunidad no voy a hablar, sometamos a votación de inmediato. Es que vaya a quedar invisibilizado. Bueno, entonces... Es que la 306 está mal redactada. La tendría que... No terminación. ¿Sí? Dice lo mismo. ¿Qué cosa? No, pero puede retirar. ¿Eh? Por eso, lo que pasa es que la 306 estaba mal redactada. No la podemos votar. Es como inteligible. Ya. La 307, sí. Y la 307 la puedo explicar porque podemos poner en votación el 64 y si se aprueba ahí se caen las demás. Hacemos el mismo 296. Bueno, si no... Pero ¿la va a explicar o no? ¿No va a explicar la 307, diputado Badilla? Presidente, le solicito que la sometamos a votación. Ya, vamos a votar entonces el artículo 64, si no se caen las indicaciones. Vamos a votar el artículo 64 y en caso de aprobarse, se caen las indicaciones. Pero ¿cómo? Si no quiere hablar, ahora quiere hablar. Presidente, pero no cambiemos la modalidad como estábamos votando. Primero las indicaciones y después el artículo, pues. De lo contrario, no tiene sentido presentar indicaciones. Sometamos a votación las indicaciones primero, como lo veníamos haciendo. No cambiemos las reglas del juego. Reglamentariamente, esa es la propuesta que esta presidencia está. A ver, presidente, permiso, ¿me permite, presidente? Por favor. Mire, más allá de lo simpático que pudiera parecer este tema, resulta que yo creo que es necesario que se explique lo que se va a votar. Estamos hablando de un tema legal, de una cuestión que va a tener implicancias, que va a tener repercusiones. Entonces no se trata de llegar y votar algo que no sepamos y que no entendamos. Entonces es legítimo que nosotros como miembros de la comisión, para no equivocarnos, a lo menos tengamos alguna idea respecto de aquello que vamos a votar y que fue precisamente señalado por uno de los colegas y que nos explique medianamente para que hagamos buenas leyes, porque si hay algo que los chilenos están pidiendo a diario son buenas leyes y eso es lo que esperan los chilenos de nosotros, no otras cosas. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Badilla.
¿por qué no transparentamos la situación? Lo que pasa es que el gobierno en este momento no tiene mayoría y por eso no quieren votar las indicaciones. Ese es el tema de fondo. Y yo no voy a dar ninguna explicación y le repito, sometamos la votación. O sea, asuman que en algún momento van a perder una votación, por favor. Diputado Badilla, yo solamente voy a hacer una aclaración. Y leímos la indicación 307 que usted presentó. Lo que estamos pidiendo de todos los miembros de la comisión o la mayoría es entender lo que usted está pidiendo en su indicación que usted presentó. Si usted no lo quiere explicar, por eso. Perfecto, entonces si esa es su posición. Le digo, el proceder reglamentario, presidente. Ya. Si comenzamos entonces a aplicar el reglamento, el proceder reglamentario es el siguiente. Se vota el artículo 64 con la indicación 305. Si se rechaza de esa forma, se vota el 64 solo. Después se vota el 64 con la indicación 306. Se va votando el artículo con las indicaciones que son complementarias, porque las indicaciones solas no se pueden votar porque no tienen ningún sentido, ¿cierto? Entonces, se vota el 64 con la 305, se vota el 64 con la 306 y se vota el 64 con la 307. Si no se obtiene un resultado que se aprueben de esa manera, entonces se vota el original del 64 sin las indicaciones. Esa es la fórmula reglamentaria. Y es bastante larga de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. No. Vamos a votar el artículo entonces 64. La propuesta, de acuerdo a lo conversado extensamente con la Secretaría, sería la primera propuesta es votar el artículo 64 más la indicación 307. ¿Ya? En caso de que se rechace, se vota el artículo 64 en texto original. ¿Les parece? ¿Qué cosa? 307. Sí, claro. En caso de que se rechace de esa manera, se vota el original. Y la pregunta, ¿por qué no Ya, partieron a okay. 307 y por qué no, qué pasa con la 305? No, que nos estamos saltando la 305. Nos vamos directo a la 305. Sí, pero ahí hay una incompatibilidad de texto ahí. Sí. Pero, Yo lo segundo. o sea, cambia. Esto es como una presencia de... Ya, entonces se vota el artículo 64 con la indicación 307. Doña María Candelaria. En contra. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Bobadilla. A favor. Don Jorge Brito. En contra. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. Abstención. Doña Daniela Chicardini. En contra. Don Mauro González. Don Daniel Manucheri. Don Leonídas Romero. Y don Matías Ramírez. En contra. 3, 4 y 1 rechazado de esta fórmula, de esta manera. Entonces ahora se vota el artículo 64 solo, en su redacción original. Doña María Candelaria Acevedo. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. En contra. Don Sergio Bobadilla. Contra. Don Jorge Brito. A favor. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. Aprueba. Doña Daniela Chicardini. Al final. Don Mauro González. Doña Carolina. Don Daniel Manucheri. Don Leonídas Romero. En contra. Doña... ¿Perdón? Doña Daniela Chicardini. Don Daniel Manucheri. Y don Matías Ramírez.
2, 4, 5, 6. 6 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 64 en su redacción original. 6 por 3. Lo tiramos 296. Pasamos al párrafo cuarto, normas comunes de los regímenes de acceso a la pesca industrial, artículo 65, determinación de coeficiente de participación, tratándose de pesquería sujeta a régimen de explotación o desarrollo incipiente en que se establezcan cuotas por área dentro de unidades de pesquería en que la cuota se divida en 2 o más periodos, el coeficiente de participación o el porcentaje subastado según corresponda deberán aplicarse respecto de cada una de las cuotas que se establezcan para cada área dentro de la unidad de pesquería o para cada periodo en que se divida la respectiva cuota. Este artículo no tiene indicaciones ni del Ejecutivo ni parlamentarias. En votación, secretario. La del 65. Entonces, en votación el artículo 65. Doña María Candelaria. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Don Jorge Brito. Don Jorge Zafirio. Don Cristian Moreira. Doña Daniela Chicardini. Mauro González, don Daniel Malucheri. Don Leonidas Romero. Y don Matías Ramírez. A favor. Son 9, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 65. Perfecto. Gracias. 9-0, sí. 9 votos a favor, 0 en contra, unánime. Tiene otro reglamento el diputado. En atención a la extensión del artículo 66, si le parece a la comisión, lo dejamos para el inicio de la próxima sesión. ¿Sí? De acuerdo. Ya, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Antes que toque la... Ya, diputado Romero. Nos estamos acercando a discutir la plataforma social. Me gustaría que se contemplara la posibilidad de invitar a dirigentes o a pescadores artesanales que van a ser beneficiarios con esto para que expongan esta situación. Una vez que lleguemos a ese punto, obviamente, pero para tenerlo... Diputada Chicardini. Presidente, yo estaría disponible a la solicitud del diputado Romero, pero una sola sesión, para que concentremos a todos aquellos que quieran venir a contribuir, ¿no es cierto?, a este tema en particular, si tenemos que hacer el esfuerzo de prorrogar y darnos un poquito más de tiempo, de acuerdo también al número de solicitudes para que puedan venir a exponer. Pero yo estaría disponible porque esto tiene que ser con la unanimidad, porque estás modificando el programa que ha establecido el presidente, solo si es que es una sola sesión. Diputada Chicardini. Diputado Bobadilla. Presidente, complementando la propuesta que ha hecho el diputado Romero, que la comparto total y absolutamente, yo le solicitaría también de que invitemos a trabajadores de la industria. Porque aquí ocurre lo siguiente, este gobierno le está metiendo la mano a los industriales para entregar una plataforma social a los artesanales y se ha olvidado de los trabajadores de la industria. Por lo tanto, yo considero que también debiéramos invitar a dirigentes de los trabajadores de la industria con la participación también de dirigentes artesanales. Eso. Diputado Manucheri, por favor. Presidente, mire, yo creo que uno no tiene problema en escuchar a los trabajadores de la industria y nosotros vamos a respaldarlos siempre en todo lo que sea sus derechos laborales. Nosotros siempre hemos votado a favor de todas las leyes que respaldan a los trabajadores, pero los representantes de las empresas y de las industrias son los empresarios industriales. Entonces nosotros ya nos hemos acostumbrado a que en todos los debates parlamentarios los industriales no se aparecen
no tienen la capacidad ellos de defender sus propias posiciones y mandan a los trabajadores que tienen, no son los representantes, porque mañana echan a los trabajadores de la empresa, los industriales, como ha sucedido con muchas empresas, y los empresarios son los que siguen a cargo. Entonces, evidentemente, yo creo que en este tipo de situaciones, los que tienen que defender las posiciones de la empresa, tienen que ser la empresa. Gracias, diputado Manucheri. Primero, había una petición inicial del diputado Romero, que es respecto a cuando se inicie la discusión de la plataforma social. Yo inicialmente, tal y compartiendo lo que ha dicho también la diputada Chigardini, yo estaría de acuerdo en escuchar a sindicatos de la pesca artesanal, pero y quiero ser bastante claro, en el caso de la pesca industrial ya se hizo una sesión especial para escuchar a los representantes de la industria, a los sindicatos de la industria que también estuvieron presentes y también participaron. Entonces yo no estoy dispuesto a darle unanimidad en ese contexto, porque abrimos nuevamente una discusión que ya digo, si es solamente respecto a la plataforma social, yo sí estaría de acuerdo. Pero por eso la propuesta en este sentido es solamente para recibir en este caso a sindicatos de la pesca artesanal respecto de la plataforma social en una sola sesión. ¿Sí? ¿Hay acuerdo respecto a eso? ¿Hay acuerdo? Pero que ya dio su opinión, pues, diputado Badía, por eso estoy pidiendo el acuerdo. Pero qué cosa que no, yo estoy pidiendo el acuerdo. ¿Hay o no hay acuerdo? No hay acuerdo. ¿Sí? Hay acuerdo. Ya. Hago la solicitud entonces que hagan llegar a la Secretaría el listado de las personas para, llegado el momento, poder hacer ahí las citaciones correspondientes. Diputado Badía. Presidente, yo tengo una indicación que considera una plataforma social para los trabajadores de la industria. Le solicito también el acuerdo para que cuando discutamos esa indicación podamos escuchar a los dirigentes de los trabajadores y, si ustedes quieren, a los representantes de la industria, convocarlos también. Pero les solicito formalmente que consideremos esa alternativa cuando se discuta la indicación respecto de una plataforma social para los trabajadores de la industria. Llegado el momento de esa indicación, ahí vamos a ver esa solicitud. Lo que pasa es que yo en este momento yo no daría la unanimidad para aquello. Entonces, por eso, llegado el momento, si es que es consistente con el trabajo que estamos realizando, yo creo que ahí se puede hacer y se puede fijar una sesión posterior, ahí no hay ningún inconveniente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está celebrada.